Aquellas personas que tengan intención de venir a España y querían estudiar ya no pueden entrar como turistas y luego solicitarlo. Tendrán que hacerlo desde el país de origen. Antes sí que era posible, ahora ya no lo va a ser más. Lo malo o lo negativo de esta nueva reforma es que restringe a los extranjeros que puedan solicitar también estando como turistas. De que si trabajas más de 30 horas como estudiante, podrían extinguir su permiso de residencia. En Madrid, por ejemplo, hemos tenido modificaciones que han tardado un plazo de 8 meses, 10 meses. Imagínate, una empresa está esperando 8 o 10 meses para contratar. Para los familiares pueden pedir también un permiso de residencia. Lo que pasa es que no les va a autorizar a trabajar en ningún caso. Pues tampoco es una tan buena reforma. Hoy en el segundo episodio de nuestro podcast vamos a continuar hablando sobre la nueva reforma de la Ley de Extranjería, pero específicamente en el trámite de los estudiantes. ¿Cuáles son esas novedades? ¿Qué requisitos se mantienen? ¿Se facilita de alguna manera para los que quieren venir a estudiar en España sus posibilidades? ¿Hay más oportunidades? Eso lo vamos a conocer con nuestro invitado, que nuevamente nos acompaña, el abogado Hamza Al-Yabili, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Hamza, gracias por estar una vez más con nosotros para poder ampliar pues toda esta información en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, que la tenemos ya próxima en el mes de mayo, y que vamos a mencionar pues puntualmente esos requisitos y demás. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer, Marcela. Hoy creo que vamos a hablar de estudiantes, ¿no? Yo creo que van a todos aquellos estudiantes que ya estén en España o quieran venir, pues va a ser, yo creo que una charla entretenida e instructiva para ellos. Por supuesto, Hamza. Antes de comenzar directamente con las preguntas hacia ti, quiero mencionar, pues sobre todo un poco de estadísticas, ¿no? De lo que se contabiliza a fecha de hoy, aproximadamente pues son casi 79.000 las personas que residen en España con una autorización de estancia por estudios. Y en cuanto a las edades, pues podemos destacar que son edades muy jóvenes. 27 años es la edad media de los solicitantes de estancias por estudios. Un 76% se dirigen a estudios superiores, ¿vale? 62% son autorizaciones iniciales. A ver, de forma general, casi el 19% de los estudiantes es lo que ha aumentado en comparación al año 2023, que estábamos pues con la reforma del 2022 antiguamente y demás. Esto desde luego se nota pues un crecimiento que podemos destacar. Muchas personas buscan la vía de estudios para residir en España, buscan mejores oportunidades y demás. Entonces, puntualizando en estas estadísticas, en base a lo que hemos mencionado, ¿qué crees tú que impulsa, sobre todo pues, a la gente de tomar la vía de los estudios para residir en España? Antes de esta reforma y durante este tiempo, pues sobre todo desde el año 2022, la posibilidad de regularización a través de un permiso de estudios era una vía muy atractiva para todas aquellas personas que cuando venían a España y estaban, pues, venían como turistas, ¿no? Pues una opción legal, ¿no? Para poder permanecer en España, y que muchos profesionales del sector creo que habremos recomendado, es la vía de los estudios. Esto, ¿por qué? Porque permitía estar legal durante ese tiempo y al año poder modificar sus estudios a un permiso de residencia y trabajo. Además, en algunas ocasiones y con algunos estudios también permitía trabajar automáticamente. Entonces yo creo que ese crecimiento se debe a esa última reforma, que además es una exigencia por parte de la directiva de la Unión Europea. ¿Crees que esto, por supuesto, trae consigo muchísimo talento? Hay muchísima competitividad también porque pues hay mucha gente que se decide, pues voy a estudiar en España y de alguna manera pues eso también me facilita una oportunidad para más adelante no solo residir, sino consigo una oferta de trabajo, pero realmente, a ver, la cantidad es bastante considerable. Lo que mencionábamos, un 19% más que en 2023. Sí, se debe a este hecho y bueno, al hecho innegable de que Europa también pues quiere atraer a jóvenes talentos, ¿no? Y a un mercado más competitivo en el que posibles estudiantes con cierta cualificación que vienen aquí a formarse en España, pues podamos también nosotros aprovecharnos de esa cualificación, ¿no? Que nos puedan dar, y por otra parte pues mejorar un poco la competitividad y la economía aquí en España. ¿Sería la forma más eficaz la estancia por estudios? Digamos, un visado, una estancia, un arraigo para la formación o socioformativo, tomarlo en cuenta para regularizarme en España.
A ver, depende de qué situación. Siempre tendremos que ver cada situación en concreto y no siempre será la misma de una persona u otra. Pero en el caso de que una persona, por ejemplo, viene aquí como turista y no tenía planteado, por ejemplo, otras vías o otras alternativas de regularización, más allá de pedir el asilo, que ahora pues con la nueva reforma ya vemos que va a limitar bastante la posibilidad de pedir luego un permiso, y en vez de quedarse irregular por el tiempo de 2 años, antes 3 en España, hasta obtener un permiso de residencia y de trabajo, pues claro, la vía de estudios es una vía muy buena pues para aquellas personas que en vez de caer en la irregularidad pues pueden venir a España, solicitar en el plazo de turista un mes antes de que acabaran los 90 días pues un permiso de estudios, ¿no? Y en este tiempo pues mientras que está estudiando, en algunos casos permite trabajar y al momento que finalizaba pues podía modificar su permiso de estudios a un permiso de residencia y trabajo que ya te da un estatus diferente, ¿no? Y que te da una permanencia pues para quedarte aquí en España. Totalmente. Ahora bien, ¿cómo consideras tú que cambiaría en cuanto a la nueva reforma de la ley de extranjería, pues la situación de los estudiantes extranjeros en España? Pues ha habido cambios positivos, como pues Sí, en cualquier positivos. cambio, pero no del todo, porque yo creo que para un colectivo, sobre todo los estudiantes que no tienen cualificación, para aquellos estudiantes no universitarios, pues yo creo que ha delimitado un poco sus derechos, ¿no? Pues para poder optar a esta vía. En concreto, dentro de los cambios que podemos mencionar en esta nueva reforma, podemos decir que es una continuación un poco de la última reforma que hubo en 2022, una reforma más pequeña, ¿no? En la que se indicaba que los estudiantes podían trabajar, entonces eso se ha mantenido, entonces pueden trabajar automáticamente. También se ha aumentado, y esto sí que es una novedad de esta reforma, la duración de los estudios o el permiso de estudios, que se va a equiparar a la duración de los estudios. Es decir, por ejemplo, para muchos universitarios que venían aquí a estudiar una carrera universitaria que dura 4 años, pues cada año tenían que estar renovando su permiso de estudios y con esto muchas veces caían en la irregularidad o les pedían el aprovechamiento, muchas veces no lo hacían o lo hacían de forma incorrecta y hemos visto pues la verdad situaciones dantescas, ¿no? Con respecto a estos estudiantes. Entonces con esto se ha conseguido que por ejemplo para los estudiantes universitarios superiores, ¿no? puedan si van a estudiar una carrera universitaria les darán automáticamente un permiso de 4 años, que es el que durará con la carrera y aunque eso sí, la extranjería puede siempre requerir cada año que vaya a seguir estudiando, pero en principio yo creo que es una muy buena novedad para Eso, ellos. desde luego, eso es una muy buena noticia, Hamza, porque lo que mencionabas, cada año, pues si tienes que estar renovando y sobre todo, pues el tema de los estudiantes, que es muy complicado, certificados de haber finalizado o de continuar y que luego también por los plazos de poder aportar esa documentación, pues a veces la tienen muy complicada realmente para poder dar ese seguimiento. Esa parte está muy bien. Sí, yo creo que está bastante bien. También una última por reseñar así importante sería la posibilidad o la inclusión de realizar estudios semi-híbridos, que me refiero sobre todo no solamente a que se realicen clases presenciales, que es lo que se exigía antes, sino que puedan también ser parte online. Ambos. O sea, se ¿Sí? van a permitir, Luego, ¿vale? pues la parte negativa, ¿no? de todo esto es que yo creo que a los estudiantes no universitarios, por ejemplo, muchas veces aquí cuando viene un extranjero que bueno, pues viene a buscar mejores oportunidades y no tiene una cualificación a lo mejor no tan buena o por lo menos una posibilidad que tenía aquí en España, porque no había homologado estudios o por lo que fuera, ¿no? Pues era presentarlo a través de otros estudios como son los certificados de profesionalidad que permitían trabajar. Ahora en España no se va a poder solicitar, sino va a ser a través del consulado. Entonces ha habido una restricción respecto a la forma de presentación de este tipo de solicitudes. Es decir, ya nada más se permitirá presentarse fuera de España, no contando con el hecho de me encuentro en territorio español y voy a iniciar el proceso aquí ya estando Sí, directamente. eso para el resto, para los estudiantes universitarios y también para los, por ejemplo, residentes MIR o aquellos que quieran acceder a formación sanitaria especializada, ¿no? Así como los de aptitud técnica o habilitación profesional, según la ley, pues pueden solicitarlo en España un mes antes de que acabe su visado. Es decir, si tienes un visado de turista de 90 días, pues puedes presentarlo un mes antes. Pero para el resto de casos, cuando antes sí que era posible, ahora ya no lo va a ser más. Entonces, aquellas personas que tengan intención de venir a España y querían estudiar, ya no pueden entrar como turistas y luego solicitarlo. Tendrán que hacerlo desde el país de origen, desde el consulado de España en su país. Bien, pues ya nos mencionas pues una de las medidas, por supuesto, más relevantes
estudiantes que quieran venir a España o regularizarse directamente en España, a lo mejor ya pues con un visado o una estancia, no como tal. Pero se introduce ahora el famoso arraigo socioformativo. Esta podría ser pues otra opción que tengo porque yo sí me encuentro ya en España y no pude pedir el visado estando todavía pues en mi país de origen. El oyente tiene que diferenciar, al igual que el extranjero, tiene que diferenciar lo que es el arraigo socioformativo, que es como se va a llamar ahora, o arraigo para la formación, con el permiso de estudios. Quiero decir, el arraigo socioformativo ya es un permiso de residencia, ¿de acuerdo? Y se presenta cuando estás en situación irregular y llevas al menos 2 años en España. ¿De acuerdo? Entonces, para los permisos de estudios, uno de los requisitos, de hecho, para solicitarlo es que no estés irregular en España. Entonces, o tienes que pedirlo en el consulado o en el periodo turista para aquellos estudiantes de estudios superiores. Entonces, hay que diferenciarlos muy bien. El permiso de estudios es solamente para estudiar, en algunos casos habilita para trabajar, pero en ningún caso te otorga el derecho o el estatus de residente, ¿de acuerdo? Que es además el que otorga o el que da derecho luego a pedir la nacionalidad española. Es decir, no cuenta tampoco pues ese tiempo, ¿no? Para dejarlo claro, una estancia por estudios, un visado, no te contabiliza para pedir nacionalidad. No te contabiliza para pedir nacionalidad, sí. Pero por ejemplo, si algún estudiante luego pues está aquí y pierde su permiso, pues luego podría pedir un permiso de residencia, por ejemplo, el arraigo socioformativo, ¿no? Pero hay que diferenciarlos muy bien, claro. Y no es lo mismo. Bien, entonces ya que nos has pues indicado la diferencia entre un visado de estudios y un arraigo socioformativo, volvemos un poco al visado de estudios o a la estancia, ¿no? ¿Qué requisitos son pues, los imprescindibles para poder aplicar a este tipo de permiso? Los principales son que ser admitido en una escuela, en unos estudios autorizados. También el hecho de que tengas medios económicos como para sufragar tus gastos o sostenimiento en España. En este caso se pide la cuantía equivalente a 7.200 euros anual o 600 euros al mes. Esto es lo que se conoce como el 100% del IPREM. Entonces, a no ser que tengas alojamiento cubierto, que ahora si tienes alojamiento cubierto ya no haría falta acreditar esa cuantía. Y por último, también se pediría el seguro médico privado. El seguro médico privado en caso de que necesites asistencia sanitaria en España. Esos son los requisitos principales, pero bueno, ya conoceríais que hay otros tipos de documentación a acreditar, como por ejemplo eso en el pasaporte en vigor, el formulario de solicitud, el tasa en el caso del consulado, en el caso de presentación en España no se requiere tasa, ¿no? Y otro tipo de documentos que puedan requerir o ser requeridos por la administración. ¿Y crees que los consulados de alguna manera pues también facilitan a los extranjeros al momento de querer pedir un visado? ¿Se les facilita pues esa posibilidad para poder viajar, para poder estudiar en el extranjero y demás? Aquí es donde yo, por eso te decía antes que no encuentro tan positivo el hecho de que para los estudiantes universitarios, no universitarios, pudiesen solicitar su visa de estudios, y es que tendrían que pasar a través del consulado. ¿Qué es lo que pasa en el consulado? Pues sinceramente, en los consulados de España, en los países de origen, dependiendo especialmente de qué consulado, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, pues, no querría decir ejemplos, ¿no? Pero los consulados por lo general son mucho más exigentes y tienen funcionarios que no están ni siquiera preparados o no están tan preparados como los que pueden ser aquí en España, donde los requisitos son un poquito más flexibles, son los mismos, pero la documentación digamos que es mucho más flexible. En caso de los consulados he oído hablar de que piden pues que tengas un contrato de alquiler pagado ya por un año, estando en el país, te piden movimientos bancarios de los últimos 6 meses, nómina, roles de pago, patrimonio, cosas que realmente si no con acreditar los 7.200 euros que te piden, pues por ejemplo, sería suficiente, y es lo que aquí se realiza y se valora por la Oficina de Extranjería. De hecho, en muchos casos los hemos ganado ante el Tribunal Superior de Justicia, que es hasta donde se tienen que recurrir todas aquellas denegaciones de visado. Entonces yo creo que al final lo malo o lo negativo de esta nueva reforma es que restringe a los derechos a los extranjeros que puedan solicitar también estando como turistas. Entonces, y los consulados por lo general son mucho más rígidos a la hora de valorar estos requisitos. O sea que lamentablemente podrían haber muchísimas denegaciones de alguna manera con estos cambios. Sí, claro, eso, las denegaciones, pues nadie está exenta de ellas, pero bueno, seguro que hay personas que acreditándolo bien y sobre todo con una buena preparación, tanto ya sea con asistido de algún abogado o ellos personalmente, pues pueden, yo creo que conseguir estos visados también.
En cuanto a los medios económicos que mencionabas, podríamos a lo mejor pues explicar un poco más a detalle. Si tengo me refiero a los estudiantes universitarios, que ya lo has indicado, son los que podrían pues solicitar una estancia ya estando en España. Tengo un certificado bancario, específicamente tiene que ser un banco en España, o pues tengo un certificado bancario en mi país de origen, o si viví en otro país anteriormente y tengo ahí una cuenta bancaria, ¿podría aportar alguno de esos o no se puede contar con ello? Es una buena pregunta porque muchos de los estudiantes que tengo en consulta normalmente me preguntan si es posible presentar un certificado bancario de su país, y les digo que sí. En la ley, al igual que las instrucciones, hablan de que se puede aportar cualquier medio de prueba, y eso implica el hecho de aportar un certificado bancario en España o de su país de origen. También es posible aportarlo a través de los medios económicos de familiares, acreditando el vínculo, y muchos de los estudiantes pues están estudiando, por supuesto, y no están trabajando, y entonces pues eso lo pueden acreditar sus padres. Y también incluso, que esto es una novedad, aunque ya estuvo en la última reforma, y es que la posibilidad de que estos medios económicos se acrediten a través de una oferta de trabajo, un contrato de trabajo que te puedan hacer. Entonces, por ejemplo, un estudiante que está aquí y no tiene medios económicos, pero tiene una oferta de trabajo que le podrían hacer, pues por supuesto lo podría aportar también ese contrato. Bueno, pues eso es un punto importante también y positivo de alguna manera. Cuando te refieres a poder presentar una solicitud no estando irregular, específicamente, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que si estás fuera de España tienes que presentarlo en el consulado, y si vienes a España tienes que estar en situación regular. La mayoría de los países pues tienen un visado de turista o no necesitan visado para entrar. Entonces, durante ese tiempo, un mes antes de que acaben los 90 días, es decir, vamos a decir en un plazo de los 2 primeros meses desde la entrada en España, pueden solicitar su visado o su estancia por estudios. En caso contrario, si ya has pasado de ese plazo, o te encuentras en España para respecto a otros tipos de estudios, como son los estudios no universitarios, pues no te van a permitir realmente presentarla aquí en España, o se inadmitirá o se denegará posteriormente. En este tipo de solicitud, ¿hay un límite máximo de edad que puedas destacar? No, de hecho hay algunas cosas, algunas preguntas que me hacen los clientes, y hay personas pues que con cierta edad, ¿no? De 50, 60, no sé si habré llevado clientes con más edad, pero sí me preguntaban si ellos en principio no se lo iban a aprobar porque tenían pues ya mucha edad como para estudiar, y yo digo que el saber no ocupa lugar y no tiene edad, así que pues pueden presentarlo. No hay un límite máximo de edad, sí que hay un límite mínimo, sobre todo respecto a algunos estudios como los estudios universitarios, que piden 17 años, 18 para algunos casos y luego 16 o incluso menos. En los casos de menores, que también lo pueden solicitar, tienen que ser siempre autorizados y representados por sus padres. Bien, nos mencionabas algo muy importante, que es el tema de la seguridad jurídica, que eso, pues por supuesto hay que detallarlo un poco más. ¿Qué tipo de cursos o estudios serían los certificados para que los solicitantes puedan ser elegibles y que se les apruebe pues este permiso de residencia? Claro, tienen que saber los estudiantes que no cualquier estudio o cualquier curso o centro está autorizado y le pueden conceder el visado o la estancia por estudios. Entonces hay que saber muy bien cuáles son. Podemos citar, como hemos citado anteriormente, los estudios superiores, que son la FP superior, grados universitarios o carreras, los másters y también los doctorados. También podemos encuadrar a la educación posobligatoria, la educación secundaria posobligatoria, como por ejemplo los grados medios, formación profesional de grado medio. También tendríamos como la movilidad entre alumnos, que son por ejemplo programas de la UNED, de Erasmus o de la UNESCO. También voluntariados, que también pueden encuadrarse y pedir una solicitud de estudios cuando van a realizar un voluntariado sin ánimo de lucro en España. Y luego también tenemos actividades formativas, que aquí yo creo que también podrían interesar a muchos de los estudiantes, y aquí me refiero a los auxiliares de conversación. Los idiomas es importante. Mucha gente me pregunta si puedo estudiar aquí un curso de inglés, ¿no? Un peruano, un ecuatoriano que quiere venir aquí. Entonces hay que decirle que no, que los estudios que son válidos, por lo menos para presentar o para que te
resuelvan tu visado de estudios son los estudios de español y los estudios cooficiales en España, por ejemplo el catalán, ¿no? También tenemos los estudios, entonces, y luego muy importante, un peruano no puede venir aquí a estudiar español porque se entiende que lo sabe, entonces tampoco digamos, ese tipo de fraude pues no lo detectaría la administración y probablemente lo denegarían. Entonces entraría más para otro tipo de personas, un marroquí o un senegalés, por ejemplo, que quiera venir, ¿no? También tenemos a los estudiantes MIR, aquellos que quieren prepararse a esos cursos para formación sanitaria especializada, ¿no? Y poder ser residentes luego en España y ejercer como médicos. Y por último, también dentro de estas actividades formativas tenemos a los certificados de profesionalidad, que son a los que ahora estábamos haciendo casi todo tipo de estudios y los que autorizaban a trabajar. Ahora con esta reforma están encuadradas dentro de estas actividades formativas y es una buena forma pues porque son cursos normalmente asequibles económicamente y además están muy enfocados hacia el empleo. Por otra parte, no se necesita homologación, que para muchos estudiantes o no tienen cursos, ¿no? O no tienen ni siquiera ninguna formación realizada previa. Entonces podrían acceder sin ningún tipo de homologación ni formación académica previa. Bien, Hamza, pues ya nos has mencionado un poco en cuanto a los requisitos de los cursos certificados de profesionalidad y demás. ¿Hay alguna forma pues de comprobar y validar estos cursos y estos centros para que se puedan aplicar correctamente? Sí, van a estar los registros correspondientes, los registros estatales y autonómicos para que registrar ese tipo de centros y esos estudios que imparten esos centros. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes universitarios y superiores tenemos el RUCT, ¿no? El registro de universidades y títulos, y también pues, el registro de centros docentes no universitarios, ¿no? Que es para aquellos estudios no superiores, y ahí se pueden comprobar, por ejemplo, cuando una escuela o privada o pública pues está registrada. Entonces va a haber registros, como digo, estatales y autonómicos para poder comprobarlo. Y muy importante, también mencionabas en uno de los puntos el permiso de trabajo. Creo que eso pues también es una de las opciones que sobre todo buscan muchas personas que se derivan para estudiar en España, pero también porque luego voy a poder tener una oportunidad de trabajar. ¿Cómo queda el punto de los permisos de trabajo? Pues va a haber continuidad respecto a los estudiantes superiores, en los que van a permitirles trabajar automáticamente, ¿vale? Con el límite máximo de 30 horas semanales, y luego para el resto tendrían que pedir un permiso complementario para trabajar. Es decir, imagínate que una persona que haya pedido un visado y va a hacer una actividad formativa no superior, ¿no? Entonces tiene un visado de estancia. Cuando vaya aquí a poner las huellas y le dé la tarjeta de estudios, de estudiante, pues va a poner que no autoriza a trabajar. Para eso tendría que presentar una autorización complementaria en España, por ejemplo, con una oferta de media jornada o de lo que fuese, siempre que sea compatible con los estudios, para poder trabajar aquí en España, tanto si es por cuenta ajena con una oferta como si es por cuenta propia. Entonces esto, claro, ya no es automático, tendrían que pedir una autorización complementaria. En el tema de las 30 horas que te permite, como máximo, si alguien dice es que tengo una oferta de más, ¿podría pues caer en que le extingan ese permiso de residencia? Sí, ahora con la nueva reforma sí que está especificado exactamente de que si trabajas más de 30 horas como estudiante, más que afectar a las empresas, va a afectar al propio estudiante, que no va a estar autorizado pues, para ello y podrían extinguir su permiso de residencia. Y para poder hacer las prácticas profesionales, ¿cómo pues queda con la nueva normativa? Hay que diferenciar lo que son prácticas profesionales, que esto entraría dentro de otra ley, que es la ley de emprendedores, ¿vale? Pero aquí lo que estamos hablando, imagino que te referirás a las prácticas dentro de un mismo curso, ¿no? Prácticas curriculares, ¿es así? Sí. Sí, entonces respecto a las prácticas curriculares, por ejemplo, realizas un certificado de profesionalidad con una parte teórica y luego de práctica. En este caso te autoriza a trabajar directamente, o sea, te autoriza a realizar estas prácticas automáticamente. ¿Por qué? Porque está incluido dentro del permiso de estudios. Eso te daría derecho a obtener el número de la Seguridad Social y también a ser dado de alta luego en la Seguridad Social. Bien, en los casos en que un estudiante pues se le da su permiso por el tiempo específico, pero realmente va a continuar estudiando, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues va a poder pedir una renovación o una prórroga de su permiso de estudios. Esto tiene que hacerlo en los 60 días, 2 meses antes de que caduque su permiso o hasta 3 meses después, acreditando también que ha estado aprovechando el curso
y luego pues que necesita, con la nueva matrícula, que necesita continuar los estudios hasta esta fecha y demás. Entonces podría pedir una renovación. Pero en la mayoría de los casos yo creo que una vez que finalice, la opción más viable es que pues, solicite una modificación a un permiso de residencia y de trabajo como tal. Bien, en ese caso, las prórrogas, pues necesito continuar estudiando, pero ya decíamos también está la posibilidad de poder modificar porque tengo un contrato de 30 horas, pero ya pues una oferta jornada completa. Ahí ya, ¿qué cambio podemos hacer? Claro, aquí lo que podrías hacer, y es lo más interesante, no de esta ley, sino que ya estaba establecido, la posibilidad de modificar a un permiso de residencia y de trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Es decir, una vez que finalizas los estudios y acreditas haberlos finalizado, aportando el certificado correspondiente, 2 meses antes o 3 meses después de que caduque tu tarjeta de estudiante, puedes hacer lo que es la modificación a un permiso de residencia y de trabajo. ¿Cómo es el proceso de la modificación? ¿Puedes detallarnos un poco? Sí, entonces en este tiempo en el que has finalizado los estudios y estando en el periodo de renovación de tu nueva tarjeta o de tu tarjeta de estudiante, lo que puedes hacer, si tienes una oferta de trabajo, es presentar una modificación a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. En este caso lo puede presentar tanto el empleador como el estudiante. Esto es una novedad porque en la última reforma, antes de esta reforma, solamente lo podía presentar el empleador. Entonces había que pedir excesiva documentación muchas veces, ¿no? En la que también necesitabas la autorización por parte del empleador o de la empresa, y en este caso pues también lo puede presentar el estudiante o un abogado autorizado por ese estudiante. Y luego por cuenta propia, en caso de que no tengas una oferta de trabajo, una posibilidad también que damos a los clientes y es que puedan modificar sus permisos a cuenta propia si no tienen una oferta, pero es una forma de que tengan pues un permiso de residencia que ya cuenta para nacionalidad, y luego la renovación además la dan por 4 años, que sí que autoriza a trabajar automáticamente tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Los plazos se siguen manteniendo, es decir, el periodo de presentación antes de que caduque la tarjeta y también los 90 días después, ¿eso se sigue manteniendo tal como está Sí, actualmente? 2 meses antes ha cambiado una cosa que es de días a meses, pero prácticamente es lo mismo, 2 meses antes y hasta 3 meses después de la caducidad de la tarjeta. Por lo tanto, hay tiempo suficiente tanto para finalizar los estudios como para buscar esa oferta de trabajo o hacer la modificación en tiempo. Y es verdad que este tipo de permisos, es decir, las modificaciones, suelen ser las que más tardan en resolverse. Sí. Con la nueva modificación es probable que se reduzcan esos tiempos de espera. Sí, eso es un buen apunte, y además es que creo que la extranjería creo que se ha dado cuenta de este hecho. En Madrid, por ejemplo, hemos tenido modificaciones que han tardado un plazo de 8 meses, 10 meses. Muchísimo. Claro, imagínate una empresa está esperando 8 o 10 meses para contratar a una estudiante. Entonces, en este caso, pues no, muchas veces desistían o en algún caso, pues la persona tenía que esperar, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo se ha solventado en esta nueva reforma? Pues es que te van a dar un permiso provisional a todos aquellos estudiantes que presenten la modificación en este plazo, y tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, tienen el permiso provisional desde que lo presentan. Por lo tanto, ya tendrían como un permiso de residencia y de trabajo provisional hasta que, pues, por supuesto, se resuelva. Si luego no se responde favorablemente, pues obviamente no lo tienes, pero si se responde favorablemente, entra y cuenta desde que presentaste la solicitud. Pues eso, desde luego, otro punto que sí que podemos Claro, destacar positivo claro, y esto es algo bueno. con los cambios, claro. Cuando hablamos de la estancia por estudios, lógicamente nos centramos en el solicitante, que es el estudiante, desde luego, pero hay que saber que también pues estos estudiantes, la mayoría, lógicamente, pues tienen su familia, que tienen cónyuges, que tienen hijos, padres y demás. ¿Cómo queda la situación de los familiares ya con la nueva reforma? Para los familiares pueden pedir también un permiso de residencia, en este caso cónyuges, pareja registrada o no registrada e hijos, ¿no? Mayores o menores de edad, lo pueden solicitar. Además lo pueden solicitar estando en España sin ningún tipo de limitación y con la única diferencia de que tienen que acreditar pues, más requisitos económicos, en este caso pues un 75% más del IPREM, ¿no? que al solicitante, eso por el primer familiar, y el segundo pues añadiría un 50% adicional por cada uno más. Y la otra diferencia que vemos es que van a tener la misma duración, aunque tengan la misma duración que el visado del titular, estudiante, lo que pasa es que no les va a autorizar a trabajar en ningún caso. Eso sí, en la modificación pues ya podrían hacer lo que es un permiso de residencia y trabajo, pero ya como familiares. Pero la presentación, esto posiblemente sea en conjunto al momento de enviar la solicitud.
es decir, estando fuera de España? Lo pueden hacer simultáneamente o lo pueden hacer después de que el estudiante se le haya concedido su permiso de estudios. Y en este caso se puede hacer en España. Es decir, para los familiares sí aplicaría poder presentarse en España. Sí, y eso yo creo que es un cambio respecto a la anterior reforma donde no se especificaba esta cuestión. Y en el tema también de los plazos, que volvemos a hablar de ello, ¿cuánto tarda en tener la resolución, pues un proceso de la estancia? Pues la Oficina de Extranjería tiene un plazo de 2 meses para resolver la solicitud con carácter general. Esto quiere decir, además, el sentido del silencio, es decir, si no contestan en ese plazo, se entiende que la solicitud ha sido desestimada. ¿Eso qué hace? Que tengas que esperar a la resolución final. Y esto probablemente, esto irremediablemente lleva a que el estudiante, pues, por parte de la administración no se cumplan los plazos muchas veces y vaya a tener que esperar hasta que su visado de estudios sea aprobado. Porque, como hemos dicho, si no se aprueba en el plazo de 2 meses, se entiende que ha sido rechazada y, por lo tanto, pues esperar. Vale, entonces, en base general, Hamza, ¿cómo crees que impactarán estos cambios en las estancias por estudios, en los visados y demás para los nuevos solicitantes que estén pensando, pues, como una vía viajar a España para estudiar? Pues a ver, en algunos aspectos es positivo, ¿eh? Hay seguridad jurídica, se sabe mejor cuáles van a ser los estudios que son permitidos, cuáles son los centros autorizados. En esto está bastante bien, pero yo creo que respecto a lo que ya estaba antes, sobre todo respecto a la posibilidad de presentar cualquier tipo de estudios estando en España, pues eso, al delimitarlo y solamente hacerlo a través del consulado, entiendo que no va a ser tan bueno para aquellos extranjeros, así que aprovechando antes de que llegue el 20 de mayo de 2025, que se va a aprobar la nueva reforma, pues yo les pediría o les diría a algunos de los estudiantes que quieran venir aquí a España, pues que quieran venir a España, pues que lo presenten antes de esa fecha, que lo pueden hacer todavía. Además, permitirán trabajar para los certificados de profesionalidad y otros cursos. En cambio, pues con la nueva reforma y como hemos mencionado, pues no va a permitir trabajar. Entonces, en aspectos generales, bien por un lado, pero como venimos diciendo, pues tampoco es una tan buena reforma y al final pues los estudiantes extranjeros van a tener que necesitar ayuda, sobre todo pues para presentar sus visados de estudios correctamente o sus estancias por estudios estando en España. Pues muchísimas gracias, Hamza. Sin duda que hemos pues hablado muchísimo sobre este tema de los estudiantes, que son datos muy importantes a tener en cuenta ya con la nueva reforma, que como te decía al inicio, estamos a ver, el tiempo pasa muy rápido y pues cuando llegue, pues por lo menos ya tenemos muchísima información encaminada, ¿no? Así que gracias una vez más por habernos acompañado y pues darnos toda esta información muy valiosa. Gracias a ti por la invitación y esperemos que este podcast sea interesante pues para aquellos estudiantes que van a venir o que ya están aquí, pues para que puedan tener una vida mejor y una vida más preparada, ¿no? Claro que así será. Y a todos los que están pues al pendiente de este segundo episodio, les invitamos, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal para que estén al pendiente de todas las novedades y que si están pensando viajar a España por una vía de estudios, pues puedan tomar en cuenta toda esta información, todos los requisitos, recomendaciones, para que su proceso pueda ser un poco más fácil. Gracias por habernos acompañado una vez más. Hasta el próximo episodio.